Muy buenos días, amados. El Señor los bendiga. Buenas noches. El Señor los bendiga. Esta es una noche de grande bendición. Le damos la honra y la gloria a nuestro Dios, al que vive y reina por los siglos de los siglos. En esta noche tenemos un tiempo de grande bendición. Hay una palabra de parte de Dios para nosotros. Hay una oración que levantar delante de Dios. Hay un corazón que rendirle a Dios. Así que disponga su corazón, disponga su vida en el nombre de Jesús. En esta noche le creemos a Dios, es fiel, es verdadero, es eterno, y creemos que siempre está dispuesto a bendecirnos, a sorprendernos, a levantarnos, a guiarnos y a hacer en nuestras vidas aquello que necesitamos y aquello que muchas veces no podemos hacer por nosotros mismos. Lo necesitamos a Él, amados, así que dispongamos el corazón. Vamos a comenzar con música, vamos a alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Vamos a declarar que Jesucristo reina, que es fiel, es poderoso, es eterno. Amados y amadas, bienvenidos y bienvenidas. Levantemos las manos al cielo en el nombre de Cristo. Declaremos el poder y la gloria de Dios en cada vida, en cada corazón, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre precioso. Gracias, Padre misericordioso. Te adoramos, Señor. Te exaltamos, Dios. Te glorificamos, Padre maravilloso. Te damos honra, gloria, alabanza, adoración, exaltaciones para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Mi salvación, mi único amor es tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres todo poderoso, majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Precioso, glorioso, maravilloso es tu Señor. Eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir. Invencible, y no hay nadie como tú. Precioso, precioso, maravilloso eres tú, Señor. Gloria al Señor, amados. No hay nadie como el Señor, no hay nadie como tú, Señor precioso y maravilloso Dios. Te damos gracias. Bueno, muy bien, amados, compartan esta palabra, compartan este tiempo de bendición. Permita que otra persona sea bendecida, permita que la palabra de Dios corra y sea glorificada en el nombre de Jesús. Así que bienvenidos y bienvenidas. Vamos a la palabra de Dios, amados. Tome la Biblia. Vamos al libro de Génesis. Y vamos a hablar hoy algo muy importante, la gracia del Señor. Hay una pregunta: ¿has hallado gracia delante de Dios? ¿Has hallado gracia delante de Dios? Pregúntele al que está a su lado: ¿has hallado gracia delante de Dios? Hace unos días hablamos de la gracia de Dios, de esa gracia que nos salvó, que nos dio vida nueva, que nos libró del pecado, de la muerte. Pues la gracia de la cual hablamos hoy es del favor de Dios. Tiene mucha relación, pero es algo que encontramos en el Antiguo Testamento, que Dios le entrega a aquellos que lo agradan, aquellos que están atentos a su dirección y se dejan guiar por Dios, aquellos que están atentos a agradar a Dios
aquellos que disponen su mente, su corazón, su vida para hacer la voluntad de Dios. Y en esta noche el ejemplo que vamos a tomar es el ejemplo de Noé, el ejemplo de Noé. Entonces vamos a Génesis capítulo número 6. Vamos a leer algunos versículos de Génesis capítulo número 6 en el nombre de Jesús. En el Antiguo Testamento, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo número 6, y vamos a dar la introducción a este tema de hoy. ¿Has hallado gracia delante de Dios? Génesis capítulo número 6, verso número 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Verso número 8. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, mis amados, y esto es algo muy importante para nosotros, porque nos tenemos que preguntar: ¿por qué Noé halló gracia ante los ojos del Señor? ¿Cómo hallar nosotros gracia ante los ojos del Señor? ¿Hemos hallado gracia ante los ojos del Señor? Alguien dirá: bueno, sí, pastor, Dios me ha salvado, he recibido a Cristo, ahora tengo un futuro, tengo una esperanza. Pero la pregunta sigue estando: ¿has hallado gracia delante de Dios? ¿Vives en el favor de Dios? ¿Ves que las cosas fluyen en la dirección correcta? ¿Ves que las cosas van bien de acuerdo a la voluntad de Dios? Es una pregunta muy interesante, mi amado, y definitivamente tenemos que responderla a la luz de la palabra de Dios. Así que lo invito para que levante sus manos al cielo, amado, amada, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, porque hoy nos quieres enseñar algo nuevo, porque hoy nos quieres hablar a nuestro corazón, recordar cosas que ya nos has hablado, Señor. Hoy quieres, Señor poderoso y eterno, traer revelación, traer guía, traer fortaleza a través de tu palabra, para que, Señor, podamos caminar en la dirección correcta, podamos andar contigo, podamos hacer tu voluntad, podamos caminar en tu gracia, Señor, y podamos, Señor, ser, precioso, una bendición para nosotros, para nuestra familia, y no ser tropiezo para nuestras propias vidas, no ser tropiezo para nuestra familia, y no ser tropiezo, Señor, para tu propósito en nuestras vidas. Maravilloso Señor, queremos ser guiados por ti, no por nuestra carne, no por el mundo, no por el pecado, no, Señor, por nadie ni nada diferente a tu voluntad, a ti, a tu palabra, Señor precioso. Levante sus manos al cielo, dígale: Señor, te pido que me hables a través de tu palabra. Te pido, Señor, que tu palabra en mi vida sea viva y sea eficaz. Que tu palabra traiga cambio, traiga transformación a mi vida. Que yo no me justifique, que me justifiques tú, Señor. Que yo no, Señor, vaya a pensar que voy bien o voy mal, sino que tú seas quien me lo muestre, quien me lo diga, Señor. Y que me muestres el camino, Señor, por donde yo debo andar. Que seas tú, Señor precioso, que me muestres tu gracia, tu favor, tu fidelidad sobre mi vida, precioso Dios, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Dígale: Señor, rechazo toda distracción, rechazo toda opresión, rechazo el estupor, la pereza, el desánimo, la incredulidad, la duda, todo aquello que me impida recibir tu palabra, Señor, lo rechazo de mi vida, lo echo fuera de mí en el nombre de Jesús. Dígale: Señor, me declaro libre para que tú me hables y poder recibir tu palabra. Me declaro libre para que tu palabra en mi vida haga lo que tú quieres y sea prosperada en aquello para lo cual tú la has enviado. Precioso Padre, precioso Rey, divino Salvador, están atentos mis oídos, abiertos mis ojos, Señor. Abre mis sentidos espirituales, Señor, para recibir lo que me quieres dar, para, Señor, aceptar lo que tú quieres hacer en mi vida, para poder caminar en la dirección correcta y hacer tu voluntad, precioso Dios, maravilloso Rey y divino Salvador, en el nombre poderoso y glorioso de mi Cristo. Gracias, eterno Dios, gracias, bendito Rey, gracias, divino Salvador, gracias, Padre precioso de la gloria, en el nombre glorioso y poderoso de mi Cristo. Bendito sea tu santo nombre para siempre. Padre, yo proclamo libertad sobre cada vida, sobre cada corazón, para que atiendan a tu palabra, la reciban, Señor, con gozo, con alegría, y tu palabra haga en la vida de cada uno, Señor, lo que tú quieres. Padre maravilloso y eterno, háblanos,
que tu palabra es el alimento que nuestra alma necesita, Señor. Háblanos, Señor, porque necesitamos ser guiados por ti, Señor. Lámparas a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro camino, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Bueno, muy bien, amados, los bendecimos y volvemos a la pregunta: ¿has hallado gracia delante de Dios? Y has hallado gracia delante de Dios tiene que ver con que tú sabes que estás siendo guiado por Dios. Es la voluntad de Dios la que está moviendo tu vida. Es la voluntad de Dios la que está guiando tu caminar. Hallar gracia delante de Dios tiene que ver con saber algo que otro no sabe, entender algo que otro no entiende, ir hacia el camino donde muchos no van. Hallar gracia delante de Dios implica conocer la voluntad de Dios y caminar en esa dirección. Y Noé definitivamente halló gracia delante de Dios. Noé escuchó la voz de Dios. La gente que se perdió en tiempo de Noé no escuchó la voz de Dios, no tenían ningún interés en oír la voz de Dios, y lamentablemente para ellos no entendieron cuando Dios habló, cuando Dios mostró las cosas, no entendieron al hombre de Dios y se perdieron. Entonces, amados y amadas, qué importante nosotros hallar gracia delante de Dios realmente, ser guiados, hallar el favor de Dios, y que todo lo que Dios hace esté trabajando a nuestro favor, porque estamos caminando y esforzándonos en la dirección correcta. Entonces, es muy importante que analicemos, y lo invito para que lea y vuelva a leer ese capítulo 6 de Génesis. La gracia de Dios se refleja en nuestras vidas. A veces la gente piensa que con mucha plata, o con un diente de oro, no sé, con un carro muy bonito. La gracia de Dios se refleja en nuestras vidas a través de aquello que somos. Nuestra conversación habla de aquello que somos nosotros. Nuestro carácter, nuestro comportamiento frente a diferentes situaciones. Nuestro carácter se ve en el momento en que estamos de mal genio, en el momento en que nos dicen la verdad aunque no nos guste, en el momento en el cual tenemos que afrontar situaciones difíciles. Se ve el carácter realmente que tenemos como hijos de Dios. Entonces, la fiesta en lo que somos, nuestra conducta, qué es lo que hacemos y cómo lo hacemos. Todo eso está mostrando la gracia de Dios en nuestras vidas. La conversación de Noé parecía locura a toda esta gente. El carácter de Noé era un carácter como el carácter de Cristo, obediente, sacrificado, perdonador, enfocado en Dios y enfocado en el propósito de Dios. La conducta de Noé fue intachable. Nadie pudo decir nada en contra de Noé. Pero ¿qué señales puedo tener de que he hallado gracia delante de Dios? ¿Cómo ir en ese camino y saber que voy en ese camino correcto? Número 1, debemos aprender a escuchar la voz de Dios. Esto es un aprendizaje, amados. Es como cuando un bebé aprende a escuchar la voz de su mamá, la voz de su papá, y con el tiempo empieza a entenderle. Al comienzo entiende una mirada, entiende un gesto, entiende el tono de la voz de su papá, de su mamá. Escucha la voz de su papá cuando llega y el bebé sabe que es su papá y lo reconoce. Pero con el tiempo el hijo puede entablar una conversación con su papá, con su mamá, y se pueden entender perfectamente. Así que aprender a escuchar la voz de nuestro Dios, amados, es ir en el camino de la gracia del Señor, del favor de Dios. Es muy importante escuchar la voz de Dios, porque escuchar su voz me permite ser guiado en su voluntad. De lo contrario, sería imposible hacer la voluntad de Dios si yo no sé cuál es su voluntad, si yo no escucho su voz, si yo no atiendo a lo que habla Dios, a lo que Dios me está dirigiendo. Pastor, yo nunca he escuchado la voz de Dios. De pronto alguien espera que salga una voz como de trompeta y le diga: hijo, no cometas ese error, ve por la izquierda, no por la derecha. Pero muchas veces no escuchamos esa voz. En otras ocasiones sí la escuchamos. Yo personalmente he escuchado esa voz, una voz suave, una voz melodiosa, una voz agradable, una voz que trae paz, aunque en el momento que la escuché fue un momento muy difícil, un momento de premura,
pero la voz que me habló sin afán, me habló conociendo absolutamente todo, me habló paz, que yo hice lo que tenía que hacer de acuerdo a la voz que escuché, pero me colocó paz, me colocó tranquilidad, me colocó seguridad, y yo obedecí a la voz del Señor. Pero a todos nos ha hablado Dios. ¿Cómo llegamos a la iglesia? ¿Cómo llegamos a los pies de Jesús? Porque en algún momento Dios nos habló a través de la palabra, a través de un pastor, a través de diferentes circunstancias. Dios nos habló y el Espíritu Santo de Dios nos ha convencido de juicio, de justicia, de pecado. En algún momento nos convenció de que somos hijos de Dios. Ahí estaba Dios hablándonos. No siempre vamos a escuchar la voz de Dios, pero siempre necesitamos atender a su voluntad y ser guiados y ser direccionados por Dios. Esto es muy importante. El Salmo 32, vamos a leer el verso 8 y el verso 9, son claves para lo que vamos a mirar hoy. Salmo número 38, quiero que usted me acompañe en el nombre de Jesús. Salmo 38, le damos gracias a Dios. Verso número... ¿Dije Salmo 38 o Salmo 32? Salmo 32 es. Vamos al verso número 8. Dice la palabra de Dios: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Más adelante miraremos con más detalle este versículo, pero vemos lo importante en este versículo, que el Señor habla de que podamos entender, que podamos ser enseñados por Dios, que entendamos cuál es el camino que debemos andar, que Dios fije sus ojos sobre nosotros y se asegure de que vamos por el camino correcto. Ese es el favor, esa es la gracia que halló Noé, y que hoy se revela a nuestras vidas a través de Cristo, a través de su sacrificio en la cruz. Pero debemos decir que no todos los hijos de Dios son guiados por Dios en todo momento. No porque Dios no los quiera guiar, sino porque muchas veces el Hijo de Dios escucha más voces extrañas o voces diferentes a la voz de Dios. Muchas veces el Hijo de Dios escucha el sonido de su corazón. Muchas veces el Hijo de Dios escucha lo que dice su carne. Muchas veces el Hijo de Dios escucha lo que dice el mundo, y por eso no escucha lo que dice Dios. Y termina haciendo cosas que no tiene que hacer, caminando en la dirección en la cual no tiene que caminar. Y en algún momento se da cuenta que no está caminando en la gracia del Señor, que no ha hallado gracia delante de Dios en aquello que está haciendo, porque lo que está haciendo no es la voluntad de Dios. Cuando Noé halla gracia delante de Dios, Dios le habla y Noé lo entiende muy claramente. Y Dios le dice a Noé, y yo creo que muchos de nosotros no quisiéramos tener el trabajo que tuvo Noé, que Dios le dice: haga un barco y le voy a dar las especificaciones. ¿Por qué no quisiéramos hacerlo lo de Noé? Porque es una responsabilidad muy grande, porque si lo hacemos de cualquier manera el barco se hunde. Porque si hacemos el barco de otra manera no cabe un elefante o no cabe una jirafa, o de pronto queda muy grande o queda muy pequeño. Amados y amadas, el que no escucha la voz de Dios hace cualquier cosa y de pronto piensa que está siendo agradado a Dios con lo que está haciendo. El que no escucha la voz de Dios le pasa a las de Caín. Caín llega con una lechuga, con una zanahoria, pensando que eso está bien, y cuando se da cuenta, Dios le dice lo contrario. Dios le muestra lo contrario, y este hombre se frustra, se decepciona y empieza a cometer errores muy graves. Amado y amada, escuchar la voz de Dios es muy importante. Que Dios nos haga entender, que seamos enseñados por Dios, que el camino que llevemos sea el camino que Dios ha determinado para nosotros, que Dios fije sus ojos sobre nosotros y que podamos realmente caminar en esa dirección. El verso 9 dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Lamentablemente para muchos no desean escuchar la voz de Dios, no necesitan que Dios los guíe, necesitan ser guiados por su carne, por el mundo, por el pecado, por cualquier cosa, pero no guiados por Dios. Dice la palabra de Dios que el que tal hace es como un caballo o es como un mulo, sin entendimiento. Subraye la frase, sin entendimiento. Entonces, amados, nosotros no somos de esos.
Nosotros queremos caminar en la gracia, en el favor de nuestro Dios. Queremos saber realmente que estamos caminando en la dirección correcta, que estamos siendo guiados por Él. Y no que en algún momento nos perdimos y dijimos, ¿dónde está el Señor? ¿Dónde está la voluntad de Dios? Me refundí, me perdí, no me di cuenta. Terminé haciendo la voluntad de mi carne, terminé haciendo la voluntad de mi corazón. Terminé haciendo lo que quiero y no lo que quiere Dios. Imagínense a Jesús en la tierra hace más de 2000 años y que Jesús hubiera dicho, oiga, no sé qué hacer. No entiendo, no sé cuál es la voluntad de mi Padre. ¿Habría cometido algún error? ¿Por qué no cometió errores Jesús? Porque siempre estaba siendo guiado por Dios. Siempre el Padre lo estaba guiando a Jesús. Siempre Jesús estaba buscando la voluntad de Dios. Se alimentó de la voluntad de Dios, hizo la voluntad de Dios, caminó en la voluntad de Dios. Caminó en la gracia y en el favor del Dios de los cielos. Donde iba, estaba sanando, estaba haciendo milagros. Donde iba, estaba llevando una palabra de parte de Dios. Y donde iba Jesús, salía victorioso, salía vencedor. Hasta en la cruz. Aunque no parecía. Aunque la gente dijo, pobrecito, se murió en la cruz. Y los religiosos piensan igual. Pero en la cruz, aún en la cruz, Jesús venció. Porque murió sin pecado, sin mancha, sin nada de que avergonzarse. Y al tercer día se levantó de entre los muertos y hoy vive y reina por los siglos de los siglos. Entonces, amados, definitivamente es lo que tenemos que buscar. Entonces, número uno, aprender a escuchar la voz de Dios es fundamental, es lo más importante. Y vamos a mirar hoy algunos aspectos de la dirección de Dios en nuestras vidas. De pronto alguien en el siglo pasado escuchó una voz que le dijo, te voy a enseñar la verdad, lo que dice la Biblia no es así, es asá, y esta persona resultó con una doctrina humana, con una doctrina de demonios, y apareció una nueva religión. Entonces usted puede investigar las religiones que hay en el mundo, y muchas de ellas se dicen ser cristianas, y usted mira, y el fundador de esa religión fue una persona que un día estuvo en la iglesia cristiana, que un día leyó la Biblia, pero que en algún momento escuchó una voz extraña y esa voz le dijo no, que iba a hacer otra cosa, y esta persona como que no entendió lo que la palabra dice. Dice el apóstol Pablo, por ejemplo, en el libro de Romanos, que ni aún un ángel del cielo nos va a traer un evangelio diferente, una doctrina contraria. Ni aún los ángeles nos van a separar del amor de Dios. Parece que este hombre no leyó Apocalipsis en el último capítulo, donde dice que nadie le quita ni le pone a la Biblia, y que si lo hace acarrea maldición. Entonces, oír la voz de Dios, mis amados, es muy importante, escuchar su voz y ser direccionados por Dios. Y vamos a mirar hoy estos aspectos. Número uno, la dirección de Dios siempre está de acuerdo a la Biblia. Por eso, si alguien le trae otro evangelio diferente, no le diga bienvenido. No lo haga entrar a su casa, no lo haga entrar a su corazón, hágalo aparte. No se llene de eso, porque la dirección de Dios siempre está de acuerdo a la Biblia. Si yo como pastor le predicara un evangelio diferente, no me preste atención. Si puede, repréndame, porque no lo estoy haciendo bien. Tenemos que entender que la dirección de Dios va de acuerdo a la Biblia, a la voluntad escrita de Dios que está en la Biblia. Concuerda perfectamente con la palabra escrita de Dios. Segunda de Pedro 1:19, quiero que me acompañe allá, porque de pronto alguien está escuchando a algún demonio y piensa que es Dios, que es el Espíritu Santo de Dios. Le voy a pedir a mi esposa que si recuerda, me recuerde el nombre de ese espíritu que se hace pasar por el Espíritu Santo de Dios, y la gente dice, Dios me habló y Dios me habló. Y una cantidad de gente que Dios se la pasa hablándole, pero uno no ve que haya realmente un testimonio para que esa persona sea direccionada por Dios y camine en esa dirección. Qué importante que lo entendamos. Entonces, ¿a dónde le estaba diciendo? Segunda de Pedro 1:19, quiero que me acompañe allá. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 19. Ve lo que dice la palabra de Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Cuál es la palabra profética más segura? Es la Biblia. Nunca Dios nos va a hablar en contra de la Biblia o contrario a la Biblia. Nunca Dios nos va a decir, bueno, hijo, te voy a mostrar
versión revisada de la Biblia te la voy a enseñar a ti. No. Pastor, entonces cuando Dios le habló a Juan, cuando Dios le habló a Daniel cosas nuevas, yo le voy a decir algo, todo lo que dice la Escritura, todo lo que dice la Escritura está de acuerdo a la Escritura. O sea que nunca Dios habló para contradecirse él mismo, porque es Dios. Y su palabra usted no encuentra reimpresiones, o mejor, correcciones de la Biblia no las encuentra. Los libros que ha escrito la gente usted encuentra correcciones. Entonces, versión revisada, entonces revisan y revisan y corrigen y corrigen. La Biblia lo que revisan son las traducciones, que uno la hizo mal, que el otro la hizo mejor, que el otro ya la hizo mejor. Bueno, eso es otra cosa. Pero la Biblia, mi amado, es la palabra profética más segura. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Esa es la palabra de Dios y la dirección de Dios va alineada y de acuerdo con la palabra de Dios. Entonces, si alguien le dice a usted, no, Dios me habló y me dijo esto, usted fácilmente puede ver, si usted lee la Biblia, si usted está atento a la palabra de Dios, usted puede comparar lo que esa persona está diciendo con lo que dice la Biblia. Y usted puede decir, bueno, está de acuerdo. O usted puede decir, no, va en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a escuchar y a recibir la dirección de Dios y saber que es Dios el que está direccionando, saber que es Dios el que está hablando. Número 2, la dirección de Dios en ocasiones choca con el sentido común y con la propia prudencia. Choca. Entonces uno dice, pero esto no tiene sentido, pero esto no parece que fuera así, pero yo creo, a mí me parece, yo pensaría, yo tengo la experiencia de, y de pronto empezamos a chocar con la voluntad de Dios pensando que es descabellada. Pero hermano querido, que Dios diga a Noé que construya un barco en medio de un territorio que no tiene mar, donde nunca ha llovido, donde no conocen que haya una inundación, pero Dios le dice a Noé que construya un barco y Dios sabe por qué se lo está diciendo. Entonces, amados y amadas, es importante que entendamos esto. El Salmo 147 lo dice de otra manera. Salmo 147:5, quiero que usted me acompañe. En el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos, 147, verso 5, dice la palabra de Dios: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento es infinito. Entonces, nuestra propia prudencia puede chocar con la dirección de Dios. El sentido común puede chocar con la dirección de Dios. Pero la dirección de Dios tiene que tomar el primer lugar en nuestras vidas, porque es la que nos va a llevar a tener los resultados correctos. Entonces, hermano, escuchar y atender a la dirección de Dios, escuchar y atender la voz de Dios es muy, pero muy importante para nuestras vidas, porque nos va a permitir dar el fruto que tenemos que dar y no tener las pérdidas que podemos tener. ¿Cuántas pérdidas hemos tenido? ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuántas derrotas hemos visto por no escuchar la voz de Dios, por no atender a la voz de Dios? Y yo recuerdo una mujer que estaba aprendiendo a atender a la voz de Dios, y Dios le mostraba y Dios le hablaba y le decía, esto va a pasar, y esta mujer se preocupaba, se asustaba, y de pronto a veces decía, ay, tremendo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Entonces alguien le decía a ella, pero ore por eso, cuente, si es una otra persona, háblele, dígale, le va a pasar esto. Entonces ella trataba como de mirar a ver qué hacía, y muchas veces Dios le hablaba y esa persona se daba cuenta después que lo que Dios le había mostrado, le había dicho, eso había pasado. Entonces decía, pero ¿por qué no oré? ¿Pero por qué no hice esto? ¿Pero por qué no advertí? Entonces, amados y amadas, tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios, y a veces va en contra de nuestra propia prudencia, a veces va en contra del sentido común. A veces Dios habla y habla acerca de una persona que uno dice, no, pero esa persona no le puede pasar eso. Pero si Dios habla algo es porque eso es. Entonces hay que hacer algo, hay que orar, hay que compartir, hay que ponerse las pilas, hay que buscar a Dios y hay que decirle, Señor, ¿qué vamos a hacer? Esto es muy importante que lo entendamos. Entonces a Noé Dios le dice, haga un barco. Y Noé quedó con la boca abierta, porque no fue una orden que fuera de sentido común, o una orden que hablara de pronto de algo normal. Noé dijo de una vez, a mí me van a considerar loco. Y de pronto Dios le dijo, no, tranquilo, no se preocupe, yo me encargo de eso. Usted solamente obedezca, usted solamente haga la voluntad de Dios. Entonces, hermano querido, definitivamente tenemos que entender que lo que Dios dice, lo que Dios direcciona, muchas veces va en contra de nuestra propia voluntad, porque
sencillamente no tiene sentido para nosotros. Pero recordemos que el que conoce el futuro y el que conoce todas las cosas exactamente como son, es nuestro Dios. No somos nosotros. Nuestra mente, nuestro sentido, nuestra buena fe, nuestra prudencia son bastante, pero bastante limitadas. Demasiado limitadas. Es algo muy tremendo. Entonces, número 3, la dirección de Dios siempre se opone a la carne. Siempre se opone a la carne. Siempre y absolutamente siempre se opone a la carne y a sus manifestaciones. Entonces de pronto uno dice, no, Dios me habló y me dijo, yo me levanté ahora a las 3 de la mañana y entonces Dios me dijo, no, mejor acuéstese a dormir otro rato. Hermano, no fue la dirección de Dios. De pronto fue la dirección de la carne, pero no la de Dios. Porque siempre Dios va a querer algo que dice en la Biblia, que lo busque de mañana, que me acerque a Él. Entonces la dirección de Dios siempre se opone a la carne y a sus manifestaciones, y tenemos que entenderlo. Por eso cuando alguien dice, no, pastor, es que Dios me dirige a que deje a mi mujer y me case con otra, entonces yo le digo, bueno, ¿Dios lo dirige o es la carne? ¿O es que otro le dijo y usted le creyó? Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, verso 17. Gálatas 5, 17, quiero que usted me acompañe por un momento, recordemos la palabra de Dios. Gálatas capítulo número 5, verso 17, dice la santa y bendita palabra de Dios: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La dirección de Dios siempre se va a oponer a la carne. Por eso cuando alguien quiere hacer algo mal hecho, no le pregunta a Dios, va y lo hace. Piensa, ay, voy a hacer esto, y se recrea en sus pensamientos, pero no le pregunta a Dios, porque sea como sea, sabe que lo que va a hacer está mal hecho, y no le pregunta a Dios, porque Dios, ¿qué le va a decir? No lo haga, eso no está bien, eso no es la voluntad de Dios, eso no le va a traer bendición, eso le va a traer muerte, y Dios le va a mostrar a la luz de la palabra la cantidad de cosas que le van a pasar, pero la persona lamentablemente no consulta a Dios y no quiere escuchar la voz de Dios porque quiere hacer algo mal hecho. Es algo muy tremendo. Estamos mirando cómo aprender a escuchar la voz de Dios, cómo saber que estamos siendo dirigidos por Dios y no por nuestra carne y no por un espíritu engañador. Esto es muy importante, mi amado, porque es que si Él nos guía y tenemos la seguridad de que es Él, nosotros caminamos seguros y estamos confiados en el nombre de Jesús. Número 4, la dirección de Dios me desafía en mi fe. Desafía mi fe. La dirección de Dios siempre me lleva a algo mejor, a algo mayor. Me saca de la monotonía. Imagínense que usted esté por ahí tranquilo, por ahí mirando, ay, se acabó la cuarentena, ¿ahora qué hago? Y Dios le habla y le diga, bueno, vamos a hacer un barco. Usted sale de la monotonía, usted se reta en la fe, usted le dice al Señor, yo nunca he hecho un barco, ni siquiera conozco un barco, nunca lo he visto. Bueno, aquí en Santa Marta no podemos decir eso. Pero digamos Noé, en el momento histórico en el que vivía, en el lugar donde vivía, él no conocía un barco. Él no sabía que era un barco, nunca había construido un barco, pero Dios le dijo, Noé, vamos a hacer un barco. Amado y amada, la voluntad de Dios y la dirección de Dios en nuestras vidas siempre nos reta a cosas mayores, siempre reta nuestra fe. Cuando Dios le dice al esposo, amarás a tu esposa como Cristo amó a la iglesia, hermano, es un reto, porque en la carne no lo podemos hacer. Cuando Dios le dice a la mujer, vas a obedecer a tu marido, te vas a sujetar a él, lo vas a honrar, y la mujer no, pero piensa, imposible. Parece que el pastor no conoce a mi marido. Entonces parece que el pastor no conoce a mi mujer. Parece que el pastor no conoce a mi papá, a mi mamá. Porque Dios nos habla cosas que nos retan, que nos llevan a exigirnos, que nos llevan a tomar una decisión de fe. Amados, la dirección de Dios siempre nos va a llevar a crecer espiritualmente. Entonces, si alguien pensó que escuchó la voz de Dios, si alguien pensó que Dios lo estaba dirigiendo, pero se da cuenta que ha caído en un estancamiento, se da cuenta que va de para atrás y no de para adelante, hermano, es momento de reaccionar y decir, esto no lo está dirigiendo Dios, esto no es de Dios, este rumbo no es el que Dios ha determinado para mí. Y empiezo a corregirme, empiezo a caminar en dirección diferente. La Biblia dice, te haré entender. Y algo que le pasó a David, porque David se enamoró de una mujer, tenía esposo, no importó, la trajo. El esposo, para que no se diera cuenta, entonces lo mandó matar, para que todo quedara normal, lo mandó matar. Entonces David estaba caminando en una dirección contraria a la voluntad de Dios. Pero Dios lo hizo entender. ¿Quién vino a hablarle?
Vino un profeta Natán, y le dice: David, ¿ha pasado esto? ¿Ha pasado aquello? ¿Usted qué piensa? David dice: no, este hombre que hizo eso merece la muerte. Es terrible lo que hizo. Y el profeta le dice: ah, sí, ese es usted. Ese es usted. Y David empieza a darse cuenta que lo que estaba haciendo no era el Espíritu Santo de Dios que lo estaba guiando, no era Dios el que estaba haciendo en su vida eso, sino que era el mismo diablo, aprovechando en ese momento que David estaba en su carne. David estaba descansando en la casa suya cuando la gente estaba peleando la batalla. Él estaba descansando, en lugar de estar cantándole salmos al Señor, estaba mirando por allá a la vecina a ver qué estaba haciendo, y la vecina se estaba bañando, y David en algún momento escuchó una voz que no fue la de Dios y empezó a hacer cosas que no eran la voluntad de Dios, y lamentablemente perdió en ese momento la gracia del Señor, y eso lo perjudicó de tal manera que ¿cuántos hijos de David murieron a causa de eso? Uy, hermano, yo he hecho cuentas como de tres hijos de David que murieron a causa del pecado de David. Tremendo. Ah, bueno, y el que nació, 4. Mejor dicho, la cuenta sigue creciendo. Fue algo muy tremendo, hermano. Pero recuerde que esto, hoy lo decíamos en la oración de la mañana y de la tarde, Romanos 15:4, que todo esto está escrito para que nosotros aprendamos. Entonces dígale al que está a su lado, a su hijo, a su esposa, a su hermano, dígale: es mejor aprender de los errores de otro y no en nuestras propias vidas. Siempre es mejor aprender de los errores de otro. Leemos sobre David y decimos: uy, David cometió este error, yo no lo voy a cometer. Eso es importante entenderlo, mi amado. Pero para eso tenemos que ser direccionados por Dios. Entonces, la dirección de Dios nos exige valentía. Tenemos que ser valientes porque tenemos que salir de la comodidad. La dirección de Dios siempre nos va a llevar a salir de la comodidad, a perseverar en aquello que tenemos que hacer bien, a dejar aquello que estamos haciendo mal. Así que recordemos Job 22:28. Este es uno de esos versículos que usted tiene que aprenderse. Job 22:28. Yo recuerdo un pastor amado hace ya bastantes años, y él enseñaba este versículo y a cada ratico lo estaba diciendo, y me lo aprendí. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Tenemos que ser valientes para realmente atender al llamado y atender a la dirección de Dios, porque la dirección de Dios nos lleva a ser valientes. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Nos lleva a ser valientes. La dirección de Dios le dice a un hijo: deje de ser rebelde, sujétese a su papá, a su mamá. Este hijo toma la decisión de ser valiente, Dios lo respalda. Pero si en su rebeldía dice: no puedo, no, esto es difícil, no, mi papá comete errores, no, mi mamá comete errores, no lo hace, y se convierte en un cobarde, o es un cobarde. Pero cuando ese cobarde escucha la voz de Dios y atiende a lo que Dios le está hablando, dice: no, yo quiero vida, yo quiero bendición, yo quiero la gracia de Dios, yo quiero el favor de Dios, voy a obedecer, aunque me duela, aunque no me guste, aunque no me parezca, aunque sienta que estoy perdiendo, lo hace, y es valiente. Amado y amada, recordemos en el hogar lo que nos cuesta, lo que le cuesta al esposo, lo que le cuesta al papá, lo que le cuesta a la esposa, lo que le cuesta a la mamá, lo que le cuesta al hijo. Para dejar eso y hacer algo diferente, tenemos que ser valientes. Y siempre la dirección de Dios nos lleva a ¿qué? A ser valientes, a esforzarnos y a hacer algo más, en lo cual Dios nos respalda y nos saca adelante y nos hace libres y nos saca al lugar espacioso y nos levanta espiritualmente. Pero ¿cuántos hemos quedado ahí en un nivel? Ahí. Viene la prueba, fallamos, devuélvase. Al otro rato viene la prueba, otra vez fallamos, devuélvase. Tenemos que ser valientes para decir: esta vez voy a pasar la prueba, esta vez voy a salir adelante, esta vez no voy a cometer el mismo error. Esto es algo muy importante. La dirección de Dios es apacible, trae paz, trae tranquilidad. La dirección de Dios no es afanada. Entonces de pronto alguien dice: ay, yo quiero hacer esto, ay, pero lo quiero hacer ya. Como cuando llega el vendedor: le voy a vender esto. Uno dice: no me interesa. No, es que hoy hay una promoción. Usted compra esto y le entregamos esto. Uno dice: está bueno, pero no me interesa. Entonces dice: no, pero es que la promoción incluye que usted no tiene que pagar este mes sino el otro. Uno dice: está interesante, pero no, todavía no me interesa. Y le sigue hablando. Lo último que le dice es: bueno, va a aprovechar la promoción porque solamente es hoy. Yo mañana ya no vengo por acá.
entonces lo pone contra la pared. Amado, Dios no lo pone a uno contra la pared, al menos no a través de su voz, a través de su dirección, que es apacible. Pero si Dios quiere poner a alguien contra la pared, lo pone contra la pared. ¿A través de qué? A través de las circunstancias. Dios nunca le va a gritar. Dios nunca le va a gritar las cosas. Siempre va a hablar de una forma apacible. Si lo quiere apretar, lo aprieta, pero ¿a través de qué? A través de las circunstancias. Entonces alguien dijo que Dios sabe en dónde aprieta a cada persona. ¿A dónde es que le duele? ¿A dónde es que va a dar la talla? Lamentablemente muchos hijos de Dios eso no lo entienden y sencillamente viven por ahí de cualquier manera, neciamente, en la vanidad de su mente, y no quieren o no han pensado en escuchar la voz de Dios y siguen haciendo lo que quieren. Pero gracias a Dios que el Señor nos habla, amado, y nos habla ¿para qué? Para que nos corrijamos. Nos habla ¿para qué? Para que aprendamos realmente a oír su voz y a caminar en su gracia, a poder decir, he hallado gracia delante de Dios. O sea, yo veo que las cosas van saliendo, que vamos avanzando con las cosas que Dios nos ha colocado para que andemos en ellas. Entonces esto es muy importante. Isaías 30:21 habla de lo apacible que es la dirección de Dios. Isaías capítulo 30 le dije. Isaías capítulo 30 en el verso número 21. Mire lo que dice la palabra de Dios. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Dios nos habla de una manera tan amorosa, tan apacible, que a uno le da tranquilidad, a uno le da como paz, uno como que dice, no, esto es lo que toca hacer. Pero lamentablemente la gente no escucha, porque hay mucha bulla, porque están escuchando otras voces. Pero algo que el Señor dice es, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Esto es delicado, y ahorita lo vamos a mirar con más detalle. Tremendo, tremendo. Y bueno, llegamos a la parte final de este primer punto, y es poder oír la voz de Dios, poder escuchar, poder atender a su dirección. Es que la dirección de Dios es clara, mi amado, y a veces la gente no entiende qué es eso de clara. A veces la gente dice, no, es que yo no leo la Biblia porque es muy enredada, yo no la entiendo. ¿Sabe quién no entiende la Biblia? El que no la quiere entender, el que no quiere corregirse, el que no quiere agradar a Dios. Dice, no, yo no entiendo, no, a mí no me parece, no, esto, lo otro. Pero el que quiera agradar a Dios le va a encontrar el sentido a la Biblia. Entre otras cosas, ¿sabe por qué? Porque el Espíritu Santo va a venir y lo va a guiar y lo va a enseñar, porque tiene la intención de conocer a Dios, tiene la intención de conocer la voluntad de Dios. Pero el necio, el que quiere mantenerse en su rebeldía, en su pecado, en su desobediencia, se hace como el mulo o como el caballo sin entendimiento. ¿Por qué? Porque no se quieren acercar a Dios. Tremendo. Entonces la dirección de Dios es clara. Y el Salmo 32:8, revolvemos otra vez a la palabra que miramos al comienzo. Salmos 32:8, es lo que dice la Santa Dios. Le damos la gloria al Señor. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Entonces, Dios no dice, espero que me entiendas, no. Dios dice, te haré entender. Entonces, si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, usted tarde o temprano tendrá que entender cuál es la dirección de Dios. Pero yo le digo algo, es mejor saberlo rápido y no tarde. Es mejor saberlo ya, porque entre más nos demoremos, estamos deteniendo las bendiciones, estamos deteniendo el favor y la gracia de Dios en nuestras vidas. Entre más nos demoremos, hermano, los que perdemos somos nosotros. No es Dios, no es su propósito se cumple. Lo que Él ha determinado para nosotros se cumple. Pero ¿quién demora la bendición? ¿Quién demora? Nosotros somos los que demoramos la bendición. Dice Él, te haré entender. Entonces, amados, hagámonos entendidos. Digámosle al Señor, quiero entender, hazme entender. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Hay gente que no quiere andar por el camino que Dios le ha dado. Y Jonás, Dios le habla y le dice, Jonás, para Nínive a salvar esa ciudad. Y Jonás dice, bueno, Señor, y mira para otro lado, compra un tiquete, se sube a un barco y se va para Tarsis, en la dirección contraria. Te enseñaré el camino en que debes andar. Hay un camino que tenemos que caminar todos nosotros y no es el mismo camino para todos.
A cada uno de nosotros Dios nos enseña el camino que debemos andar y nos hace entender. Tarde o temprano tendremos que entender. Los hijos de Dios tarde o temprano vamos a entender. Los que no son hijos de Dios, los que están perdidos en pecados, en disoluciones, esa gente, por la misericordia de Dios, en algún momento llegarán a entender. Otros nunca lo van a entender. Recuerden que es el propósito de Dios en nuestras vidas, que nos ha escogido y nos ha creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El que anda en la gracia de Dios, el que tiene la gracia, hallado el favor, la gracia de Dios, es aquel que está caminando en esas buenas obras, está andando en esas buenas obras. Y esas buenas obras no se encuentran a la vuelta de la esquina. Tenemos que buscar la voluntad de Dios y ser usados por Dios para caminar en esas buenas obras que Él ha preparado para nosotros, para que anduviésemos en ellas. Las buenas obras que Él ha preparado para nosotros no es lo que a nosotros nos parece bueno. Recordemos que nuestra prudencia y nuestro sentido común muchas veces van en contra de la voluntad de Dios. Así que las buenas obras que Él ha preparado para nosotros tienen que ser reveladas a nuestras vidas, a nuestro corazón, a través del Espíritu Santo de Dios, a través de la palabra de Dios, a través de la dirección de nuestro Dios a nuestras vidas. De ahí lo importante, mi amado, que usted y yo seamos dirigidos por Dios, no por la carne, no por el mundo, no por el pecado. Qué importante que lo entendamos. Entonces dice el verso 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Y dice, sobre ti fijaré mis ojos. Dios se compromete a poner sus ojos en cada uno de nosotros para asegurarse de que no nos vamos a torcer ni a derecha ni a izquierda. Dice la palabra de Dios que por torpe que sea, no se saldrá del camino. Dice uno de los profetas. Hermano, uno entiende esto cuando uno entiende que Dios decide hacer algo con nosotros y nos va a llevar en ese camino. Pero mi amado y mi amada, qué importante y qué sabio que nosotros le digamos, Señor, quiero entender, quiero saber cuál es el camino, quiero andar por ese camino, quiero que tus ojos estén puestos sobre mi vida. No quiero andar en la vanidad de mi mente, no quiero andar en la dureza de mi corazón, no quiero andar en el camino que anda al mundo, quiero ser guiado y direccionado por Dios. Verso número 9, recordemos otra vez lo que dice, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Amado y amada, Noé terminó de construir el barco, lo hizo con las medidas que Dios le dio, le hizo la puerta como Dios le dijo que hiciera la puerta, le hizo la ventana como Dios le dijo que hiciera la ventana. Y un día de estos hago una encuesta, a ver si usted sabe realmente cómo era que tenía que ser construida el arca de Noé. Porque ahí dice, Dios le dice a Noé cómo la tiene que hacer. Entonces, amados y amadas, la obra que Dios hizo a través de Noé no fue cualquier cosa. El barco que Noé construyó no fue cualquier barco. Tenía que cumplir un objetivo específico y lo cumplió. Porque Noé fue dirigido por Dios. Noé escuchó la voz de Dios y no solamente la escuchó, sino que la obedeció. Esto nos lleva al segundo punto, que hoy no lo vamos a tratar por tiempo, pero queda pendiente, amados, cómo hallar gracia delante de Dios. Noé escuchó la voz de Dios, atendió a la voz de Dios, pero Noé hizo lo que Dios le decía. Le costó tiempo, le costó trabajo, le costó amigos, le costó relaciones, le costó dinero, le costó recursos, le costó muchas cosas. Pero Noé hizo lo que Dios le dijo. Noé cumplió el propósito de Dios en su vida. Noé nació para hacer lo que hizo. Y es una cosa. Noé no hizo lo que él quería. Noé hizo la... Y Noé halló gracia delante del Dios de los cielos. Amado, le damos gracias a Dios. Levante sus manos al cielo en el nombre de Cristo. Le damos la honra y la gloria al Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Padre, te damos la honra, la gloria y la alabanza. Padre, te damos la adoración, la exaltación. Creemos, Padre amado, que tu voluntad está por encima de nuestra voluntad, que tus caminos son más altos que nuestros caminos, que tus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Padre, sabemos que tú conoces nuestro futuro, nosotros no lo conocemos. Sabemos que nuestra prudencia, sabemos que nuestros pensamientos, Señor, no se igualan a los tuyos, Señor. Sabemos, Señor, que debemos aprender a confiar en ti, Señor, de todo nuestro corazón, Señor. Sabemos que no podemos seguirnos apoyando en nuestra propia prudencia. Sabemos que necesitamos escuchar tu voz, necesitamos ser dirigidos por ti, Señor.
Padre, yo te pido, Señor, que abra los sentidos espirituales de tu pueblo, Señor. Que coloques en tu iglesia, en tu pueblo, en tus hijos, en tus escogidos, el querer como el hacer, de escuchar tu voz, de ser dirigidos por ti, Señor, de ser sensibles a tu voz, a tu palabra, a tu llamado, a tu dirección, a tu voluntad, Señor. Padre precioso, despierta a tu iglesia para que no duerma de muerte. Despierta a tus escogidos, Señor maravilloso. Que tu iglesia no dependa de lo que dice la carne, de lo que dice el pecado, que tu iglesia dependa de lo que dices tú, Señor, porque hacer tu voluntad tiene que ser nuestra delicia, Señor. Hacer tu voluntad tiene que ser, Señor, nuestra prioridad, Señor maravilloso. Cambia los corazones y cambia las vidas, Señor. Renueva las mentes, renueva los corazones, Señor. Que podamos realmente comprobar cuál es tu voluntad para nuestras vidas, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Amado, amada, levante las manos al Señor. Levante las manos a Dios. Dígale, Señor, quiero que me cambies, quiero que me transformes, Señor. Quiero caminar en la gracia, en el favor que tú tienes para mí. No quiero caminar cometiendo los errores, Señor, que otros cometen. No quiero, Señor, tropezarme y caer en el camino. Tú me has llamado para vencer. No me has llamado para quedar en problemas, en disoluciones, Señor. No me has llamado para quedar en el camino derrotado. Dígale, Señor, me voy a levantar a hacer tu voluntad. Dígale, Señor, quiero oír tu voz porque quiero hacer tu voluntad, porque quiero caminar en tu gracia, en tu fidelidad, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levante sus manos al cielo, mi amado y mi amada. Cántele al Señor en esta noche. Declare el poder de Dios sobre su vida, en el nombre glorioso y poderoso de nuestro Cristo. Gracias te damos, Señor precioso. Gracias, Rey poderoso. Levante sus manos al cielo, mi amado. Declare el poder y la gloria de Dios sobre su vida, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Precioso y poderoso eres tú, Señor. Precioso, Señor. Precioso Señor. Estar
poderoso, Señor. Dios, declaramos el poder y la gloria de Dios sobre cada vida, sobre cada corazón. Levante sus manos al cielo. Espíritu Santo de Dios, fluye en cada corazón, en cada vida, Señor. Trae libertad, Señor, trae renovación. En el nombre de Jesús, Señor, obra. Obra, precioso Dios, obra, Rey, obra, Salvador eterno. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Hay libertad, Señor, para hacer tu voluntad. Hay libertad para caminar contigo. Hay libertad, Señor, para atender a tu voz, Señor. Abre los sentidos espirituales de tu pueblo, Señor. Que podamos escuchar, podamos atender a tu voz, podamos conocer tu voluntad, podamos caminar en ella, Señor. Yo publico libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel, Señor. Se pudren los yugos, se rompen las cadenas, caen las ataduras y las ligaduras. En el nombre de Jesús, Señor. Declaramos libertad, Señor, en cada vida, en cada corazón. Declaramos libertad sobre los hogares, Señor. Se va todo estancamiento. En el nombre de Jesús. Declaramos libertad en el nombre glorioso y poderoso de mi Cristo. Declaramos el poder y la gloria de Dios sobre cada vida, sobre cada corazón. Se va toda esterilidad, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Vamos a crecer, vamos a levantarnos, Señor, en el poder de Dios. Vamos a hacer la voluntad de Dios. Vamos a atender a su voz. Vamos a atender a su voluntad. Haznos sensibles, Señor, a tu voz. Haznos sensibles a tu voluntad, Señor. Escribe tu palabra en nuestros corazones. Revela tu palabra en nuestras vidas, maravilloso Dios. Bendito Rey y divino Salvador. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Salvador eterno. Gracias, Padre precioso de la gloria. En el nombre glorioso y poderoso de mi Cristo. Tome aire, mi amado. Declárese libre en el nombre de Cristo, libre para oír la voz de Dios, libre para atender a la voluntad de Dios, libre para ser dirigido por el Señor, libre para hallar gracia delante de Dios en todas las áreas de su vida, en todo lo que haga, Señor, en todo lo que piense, en todo lo que emprenda, que sea la gracia de Dios dirigiendo sus pasos, dirigiendo su vida, mi amado, mi amada, en el nombre de Jesús. Le damos gracias a Dios. La honra y la gloria sean para el Señor. Bueno, mis amados, le damos gracias a Dios. Creemos que nuestro Dios es fiel, es verdadero. Creemos que nuestro Dios definitivamente nos ama y por eso nos habla. Por eso Él quiere siempre guiarnos, enseñarnos, corregirnos, para que hagamos las cosas bien y podamos disfrutar de sus bendiciones. Les habló el pastor Antonio Ramírez en esta noche. Y bueno, les recuerdo, somos la Iglesia Cristiana Centro Misionero Bethesda de la ciudad de Santa Marta, y ya próximamente, con la voluntad del Señor, estaremos abriendo una vez más o nuevamente la casa de Dios para que nos reunamos, pero por ahora seguimos única y exclusivamente a través de este medio. Así que los bendecimos y queremos saludar a algunos hermanos que nos han saludado a través de las redes sociales. Saludamos a la hermana Marina Cediel, la bendecimos. Ella dice gloria a Dios. Hermana Marina, qué bendición. La saludamos, la bendecimos, hermana, en el nombre de Cristo. Saludamos a Danji Alba y a Susana Murillo, las bendecimos. Creemos que Dios las va a dirigir en su voluntad, las va a direccionar y el Señor las va a levantar en el nombre de Cristo. La hermana Patricia Gallego dice gloria a Dios. Nos manda 4 corazones azules. Le voy a preguntar, hermana Patricia, qué significan los corazones azules. La bendigo, hermana, su esposo, sus hijos son una bendición muy grande y deseamos que el Señor los dirija, que escuchen la voz de Dios y sigan adelante con el Señor. El hermano Víctor Cadena dice gloria a Dios. Hermano Víctor, ya sabe, agudizar esos sentidos espirituales para atender a la voluntad de Dios y ser movidos por la voluntad del Señor. Dice bendiciones para todos. Karen Zavala nos manda un, ¿cómo se llama esto? Un sticker, un muñequito con un 100. ¿Qué significará el 100? ¿Está de acuerdo? Significará amén, me imagino yo. Vamos a ver. La hermana Patricia Palma nos saluda, dice bendiciones en esta noche para todos, pastores y hermanos. Amén, hermana, la bendecimos, hermana Patricia. Saludos a la familia. Declaramos el poder y la gloria de Dios sobre su vida. Adelaida Ordóñez Jiménez dice buenas noches, pastor, bendiciones. Necesito oración por el hogar de mi hija Kelly, que está en muchas contiendas familiares y hay 2 niños en medio de todo lo que está pasando. Bueno, colocamos a Kelly
La colocamos en oración, la colocamos en las manos de Dios, le pedimos al Señor que obre, que enderece todo lo que está torcido, que quebrante toda obra de las tinieblas y levante el hogar de Kelly. Le levante con su esposo, con su marido, con sus hijos, que traiga salvación, que traiga libertad, que haga lo que tenga que hacer en esas vidas, pero que conozcan al Dios de los cielos y que puedan caminar en la voluntad de Dios. La hermana Luz Ángela Díaz dice amén, gloria a Dios. Hermana Luz, me place saludar a la hermana, qué gusto poder saludarla. La bendigo a usted, a su casa, a su familia, a sus hijos, a su esposo. Esa empresa la bendigo, esos proyectos los bendigo en la voluntad del Señor. Lucero Meneses, la saludamos y la bendecimos, hermana. Dice, pastor, pido oración por la restauración del hogar de mi hijo John Gómez Meneses y Paola López. Este es un propósito que tenemos, seguimos adelante en este propósito y creemos que no hay nada que la oración y el ayuno no puedan hacer en las vidas, amados y amadas. Así que adelante, Lucero, adelante, Paola, porque lo que Dios va a hacer es precioso. Así que a creerle a Dios y a aprender a escuchar la voz de Dios y a ser dirigidas por Dios, en el nombre de Jesús. Adelaida Ordóñez escribe, pastor, ¿me puede regalar su número para comunicarme con usted? Tengo un testimonio de sanidad. Amén, Adelaida. Es 310-841-9369. Igual en el Face está, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, gloria a Dios, le pido por favor que entonces lo grabe. Obviamente vamos a conversar, pero lo puede grabar en audio para que lo podamos compartir y que los hermanos y la gente pueda escuchar ese testimonio y le puedan dar la honra y la gloria a nuestro Dios. Qué bendición, qué gusto. La hermana Luz Ángela dice, amén, pastor, así es. Y Lucero Meneses dice, buenas noches, pastor, sintonizo desde San Gil, amén. Patricia Palma, ya la habíamos saludado. Despierta a tus hijos, dice ella. Marina Taquina, no la habíamos saludado. Marina, la bendecimos. Saludos a toda la familia, los bendecimos a todos. Es una familia preciosa que Dios quiere tomar y quiere hacer cosas maravillosas. Así que me cuentan cómo va todo, me cuentan cómo va la familia allá en Popayán. Y lo que el Señor está haciendo sabemos que es grande y es precioso. Le damos la gloria al Señor. Bueno, mis amados, vamos a quedar despedidos. Los amamos en el Señor. Muy pronto nos veremos, nos daremos un abrazo y declararemos que Dios es bueno, que es grande, que nos ha sustentado, que nos ha guardado en el nombre de Jesús. Dios los bendiga, mis amados. No olviden mañana 5 de la mañana, 2 de la tarde y 8 de la noche. Dios los bendiga, Dios los guarde. Gócesen con el Señor en el nombre de Jesús.